Bueno, buenas tardes. Para quien no me conocen, mi nombre es Belén, yo soy la coordinadora de la CAPECAM. Les voy a pedir a todos los asistentes que traten de mantener sus micrófonos silenciados y las cámaras apagadas para tener una mejor calidad de conexión. Ahora le doy la bienvenida a Pablo Barone, presidente de la Cámara Argentina de Productores de PECAM. Adelante, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el gusto de tener como expositora a Josefina Manfrin, una socia nuestra de hace muchos años, emprendedora de Salta y que ha venido participando activamente con la conducción y en las comisiones de la Cámara desde hace años. Después, posteriormente, Belén va a hacer una presentación más amplia de ella, de Josefina, pero muy rápidamente les quería comentar algunas de las cosas principales que estamos haciendo hoy en la Cámara. Vamos a trabajar en un segundo año del plan de detección de insectos, identificación y manejo en nuestro cultivo. También vamos a continuar con nuestras investigaciones en botrytis aérea, con las cátedras de fitopatología de 2 universidades. Y estamos trabajando también en la subcomisión técnica con la certificación verde, llegar a tener certificaciones de variedades por parte de nuestros proveedores. Continuamos también con nuestra actividad vinculada al apoyo para la exportación y estamos fundamentalmente en esta semana en la organización de nuestras jornadas técnicas del 26 y 27 de octubre, donde los estamos invitando y esperamos tener una muy buena concurrencia. Tenemos un programa por demás interesante y muchas ganas de tener también la actividad social que entre socios acompaña siempre a nuestras jornadas. Este año lo hacemos en San José, en Entre Ríos, en un campo que está plantado desde hace varios años, una de las primeras plantaciones de pecan que hubo. Muy interesante, un caso de agroecología, un poco obligada por las circunstancias vecinales y también una opción que los dueños decidieron tomar y que está muy bien encaminada, con lo cual es un caso totalmente interesante para ver de cerca. Así que los invitamos especialmente. Bueno, no quiero extenderme de más. Le voy a dejar a Belén, que va a hacer una presentación escueta de Josefina. Y bueno, suerte, José, y te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, hoy me toca presentar a Josefina. Josefina es ingeniera ambiental, está casada con Gonzalo y es madre de 4 hijas, de Sol, Micaela, Pía y Agustina. Es productora de Pecan desde el año 2006 y es una de las fundadoras y miembro actual del grupo NOA Pecan. Además, es socia y gerente en el Mangrullo, sociedad anónima, donde ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y éxito de la empresa. Fue la anfitriona de la primera jornada de la CAPECAN en el NOA en 2018, mostrando su liderazgo y compromiso en promover la pecanicultura en Salta y toda la región del noroeste argentino. También ha participado activamente en distintas subcomisiones de esta Cámara. Bueno, hoy Josefina nos compartirá su historia, que comenzó como un hobby y se transformó en una empresa. Así que los invito a escuchar atentamente su experiencia y las enseñanzas que Josefina tiene para compartir con todos nosotros. Bienvenida, Josefina Manfrin. Adelante. Buenas noches a todos. Bueno, Belén ya me presentó. Mi nombre es Josefina. Estudié Ingeniería Ambiental en la UCA. Y por esas cosas de la vida terminé en Salta, casándome y asentando mis raíces en esta hermosa provincia. Bueno, hoy los voy a llevar un poco de paseo por esta historia que me sigue apasionando y me apasionó desde un principio, que es el desarrollo y el crecimiento del pecan en nuestro país, que es algo que lo venimos construyendo entre todos y que viene muy acompañado de mucho empuje de parte de la gente, pues es algo muy nuevo y que se va
va creciendo con la unión de todos nosotros. Bueno, del hobby a la empresa es un gran título, no lo elegí yo sola, me ayudaron gente que trabaja conmigo, que me acompaña, y bueno, realmente fue un camino de aprendizaje y evolución. Como les contaba, bueno, yo estudié ingeniería ambiental y terminé asentándome en Salta y bueno, y sumándome a la empresa de mi marido, que es el Mangrullo S.A. ¿Y quién es el Mangrullo S.A.? El Mangrullo S.A. es esta hermosa familia que trabaja en el campo, bueno, mi marido trabaja desde hace muchos años, y que tira para adelante con todos estos nuevos proyectos de desarrollo de cosas nuevas, interesantes, que nos apasionan. Bueno, el Mangrullo, como dije, una empresa familiar, empezó hace 26 años mi marido, él produce granos, soja, trigo, maíz, poroto, etc. Y yo empecé hace 17 años, pero con mucho desacierto, entonces considero que hace 12 realmente, empecé realmente con la producción de pecan. Como buena ingeniera me encantan los números, así que bueno, vamos a empezar mostrando números porque nada, los necesito. Bueno, en el 97, ya hace muchos años, mi marido compra el campo, un campo en Salta, ya les voy a mostrar la ubicación. En el 2002 nos casamos, jóvenes. En 2004 nace nuestra primera hija, Sol. Después nace nuestra segunda hija, Micaela. Y en ese momento nosotros, siempre desde que nos casamos, decidimos vivir en el campo. Y bueno, como toda mujer inquieta y bueno, queriéndome dedicar mucho a mis hijas y estar cerca, decidí hacer algo en el campo. Y es así como surgió no era mi primer hobby, porque ya había pasado por varios hobbies, pero surgió este gran hobby que es el pecan. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, en el campo donde nosotros vivíamos había el ingreso a la casa, tenía toda una arboleda de árboles de pecan, que deben tener unos 50, 60 años. Y bueno, esos fueron los disparadores para plantearme decir si esos árboles funcionan sin riego, sin cuidados, es porque realmente es un árbol que se adapta a la zona. Bueno, tenía cero conocimiento, pero me motivó ver producción, que juntábamos con mis hijas, juntábamos con mis amigas, y bueno, ese fue el disparador. Después vinieron en 2008 mis otras dos hijas, en el 2008 vino Pía, y en el 2010 Agustina. Y eso es nuestro grupo de 4 mujeres que tenemos ahí dando vueltas. Bueno, como les comentaba, en el puntito rojo, bien al norte, en la provincia de Salta, está ubicado el campo. El campo se encuentra bastante cerca de la ciudad de Salta, a 1 hora y media, y más o menos a 2 horas de la ciudad de Tucumán. Es un poco para ubicarlos en donde nos encontramos. Hoy el proyecto cuenta con 35 hectáreas. Empezó en el 2006, hicimos la primera plantación, después hicimos en el 2007, y bueno, y la verdad que recién volvimos a plantar en el 2011, y ahora les voy a comentar por qué. Y ahí nos entusiasmamos, ya les voy a contar por qué, y seguimos plantando en 2013, 14, 15 y 16. O sea que hicimos en total 7 plantaciones distintas, que hoy las ven señaladas en el mapa, es todo el sector, el área toda pintada de amarillo. Y bueno, muchos me preguntan por qué no hago más. Y bueno, la respuesta es porque para mí es una unidad de medida que me permite seguir desarrollándome en todas las áreas que me gustan, que es mi familia, el trabajo, y busco esta pequeña plantación de 35 hectáreas, desarrollarla lo mejor posible. Ese es mi desafío. Más que crecer y crecer, es tratar de ir conociendo el cultivo, desarrollándolo, aprendiendo, haciendo cosas para conocerlo cada vez más y hacerlo producir cada vez más. ¿Cómo fue creciendo el pecan? ¿Cuál fue nuestra historia? Seguimos con los números, como les dije. Bueno, en el 2006, como les comenté, plantamos la primera hectárea, que la verdad que
había muchísimo, no tenía conocimientos de cómo hacerlo, no tenía información, consultaba a gente y no tenía muchas respuestas, no había asesores como pueden haber hoy, que pudieran decirnos cómo hacerlo, qué cuidados tener, qué recomendaciones. Y bueno, la verdad que fue un desmanejo total, y bueno, por eso era mi hobby y era mi caos. Recién, yo digo que un gran hito en nuestra historia fue en el 2011, tuvimos la visita del ingeniero Conrado Rodríguez Lara, que muchos lo conocerán, y a raíz de eso, lo lindo que surgió es que al venir este ingeniero, se juntó un grupo de productores que estaba interesado en desarrollar el cultivo en el norte, y me llamaron y me dijeron si podían ir a mi plantación a recorrer con este ingeniero. Yo les dije, sí, tienen las puertas abiertas, pero no es una plantación manejada, ni mucho menos. Y bueno, después de esa visita surgió, para mí, la gran compañía que hoy es y lo que nos ha hecho crecer al NOA, es el grupo NOA Pecan. Ahí fue para mí un primer granito en nuestra historia, que nos juntamos varios productores de Salta y Tucumán, en ese momento éramos más o menos 10, buscamos un ingeniero agrónomo, que obviamente sin conocimiento del PECAM, porque no lo había nadie, el ingeniero Ernesto Ríos, y armamos el grupo. Y la idea era un poco ir juntos, ¿no? Capacitarnos juntos, intercambiar experiencias. El grupo ese año empezó a plantar. En el 2011 la mayoría de nuestras plantaciones en el norte, de toda la gente del grupo, tiene su plantación 2011, que es el inicio, fueron las primeras plantaciones. Y bueno, y en grupo y con apoyo vimos que podíamos crecer, que finalmente podíamos ir agarrando un hilito conductor que nos fuera guiando en cómo llevar este cultivo. Ahí empezamos a armar un cierto manejo, empezamos a desarrollar un know-how. Otro gran hito, digo yo, en nuestra historia, fue la que contratamos un asesor externo en el 2018. O sea, el grupo seguía funcionando, pero decidimos o yo decidí, porque yo era la que manejaba la plantación, o sea, era la ingeniera agrónoma, pero yo no soy agrónoma, soy ambientalista, entonces me faltaban muchísimos conocimientos. Y me di cuenta que sí hacía falta la presencia de un profesional, o sea, un ingeniero agrónomo, que nos guiara un poco más en qué hacer y no surgiera solo de lo que trabajamos en el grupo, sino armar un plan de trabajo, profesionalizar el cultivo. O sea, el cultivo es un cultivo intensivo que necesita un seguimiento, necesita organización, un plan de trabajo. Y bueno, y así seguimos creciendo. Estoy hablando de hace 5 años, no 2008, no es hace mucho. Y bueno, y otro granito, yo le digo mi hito número 3, es que incorporamos un ingeniero junior, un ingeniero agrónomo, que empezó a trabajar con nosotros, y ahí lo consideré indispensable. Primero porque yo ya llevaba varios años llevándole adelante la plantación y sentía de vuelta lo mismo, que me faltaban los conocimientos, me faltaba la capacitación necesaria para llevarlo adelante. Y bueno, la verdad que estamos trabajando con él hace 2 años y muy contenta con los resultados. Bueno, ya les voy a contar un poco más. Bueno, nuestro asesor externo hoy es el ingeniero Enrique Orel y nuestro ingeniero que nos acompaña es Humberto Álvarez. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Criterios que fuimos modificando con los años. Y la verdad que todos, y yo creo que en 10 años doy otra charla y creo que vuelvo a modificar todos los criterios. Bueno, como verán, son muchos. Y los voy a desarrollar un poquito rápidamente, no los voy a marear ni volver locos, pero bueno, es un poco mi deseo de mostrar cómo todo va cambiando. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo. O sea, cuando nosotros plantamos el pecan, no habíamos visto nunca cierto tipo de variedades, no sabíamos que una maja cómo era, una oponi cómo era.
Bueno, y así un montón de cosas que fuimos aprendiendo en el camino. Bueno, dentro de los criterios, los voy a enumerar son, bueno, el esquema de plantación, fuimos variando, ahora les voy a comentar cómo. Densidad de plantación, y todavía es un desafío, y siguen habiendo propuestas de más densidades, de mayores plantas por hectárea. Variedades, como les dije recién, variedades que nunca las habíamos visto, de repente después de 5, 6, 7 años empezar a ver qué habíamos plantado, qué características tenían, y hoy sabemos que cada variedad tiene sus características, tiene su misterio, tiene su forma de reaccionar. Bueno, después la poda, después trabajamos también, todo fue modificando la nutrición, el riego, y bueno, y también estamos trabajando ahora mucho en mejorar las condiciones del suelo que consideramos muy importante. Bueno, acá vamos a hacer una pasadita por todos estos criterios. Este fue nuestro esquema de plantación en el 2006, que fue el primer año que plantamos. La propuesta de los que más o menos manejaban los cultivos en ese momento era al azar, que había que mezclar variedades. ¿Por qué había que polinizar? Bueno, hoy yo veo ese cuadro al azar con 10 colores distintos y me da un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hoy manejamos, después la cosecha es un lío, la fertilización, todo el manejo de la plantación termina siendo un lío. Después, un poquito más adelante, en 2013, ya empezamos a decir, no, che, esto de plantar así al azar no me parece tan beneficioso. Bueno, empezamos a plantar en bloques más grandes. Y el objetivo era simplificar tareas, simplificar cosecha, porque cada variedad empieza a brotar en un tiempo diferente. Y la verdad que hoy apostamos mucho más a bloques de variedades y no ya trabajar un esquema de plantación al azar. Pero bueno, eso era lo que se manejaba. Entonces miren también cuántos errores y cuántos cambios, ¿no? Después, el otro criterio fue la densidad de plantación. Nosotros tenemos 2 hectáreas nada más, que están a 10 por 10, o sea, 100 plantas por hectárea. Y todo el resto de la plantación, las 33 hectáreas siguientes, están a 10 por 7, 142 plantas por hectárea. Estamos hablando de un 42% más en la misma superficie. Y después me pregunto, si plantase, porque no es mi intención plantar, pero bueno, capaz que en 10 años le estoy dando otra charla, si plantase, ¿me animaría a un 9 por 6? Sí. Y si plantase un poquito más adelante con más conocimiento, me animaría un poco a una densidad mayor, y puede ser que sí. Esto va cambiando, esto se va creciendo año a año, y por eso es tan importante el intercambio y es tan importante compartir las experiencias, porque creo que de todo nos vamos nutriendo. La verdad que la densidad de plantación 10 por 7 a nosotros nos quedó súper cómoda. O sea, un marco de plantación que lo manejamos muy bien. Es nuestro esquema actual. Y bueno, y vemos muchas ventajas con respecto a un 10 por 10, ¿no? Que es lo que en ese momento también se decía mucho, se usaba mucho. Bueno, en un 10 por 7 obviamente hay una menor superficie improductiva, tenemos mayor producción, o sea, mayores kilos por hectárea al corto plazo, porque tenemos más plantas produciendo, una mayor eficiencia en las tareas y menor costo por tener más plantas por hectárea. O sea, la pulverizadora que pulveriza 1 hectárea, pulverizó 142 plantas, no 100. Y como observaciones, no hemos visto problemas de sombreado, trabajamos mucho la poda, ¿no? En las plantas que más viejas, que son de 12 o 17 años. Entonces, como que la verdad que nos resulta muy cómoda. Y bueno, y como en puntito más negativo, si uno quiere, es que es una mayor inversión inicial, obviamente, porque uno tiene que poner un 42% más de plantas en 1 hectárea. Pero bueno, quiero que queden claro que todo lo que ahora estoy exponiendo, todo es una evaluación personal de lo que nosotros fuimos aprendiendo, y bueno, y cada uno tendrá sus observaciones y tendrá sus resultados. Esto es algo que a nosotros nos viene resultando. Bueno, el otro criterio que dije que varió, las variedades. Bueno, nosotros empezamos con variedades como Forker, Success, Stuart, Harry Super, Mahan, Gloria Grande, Kernodle.
Y de hoy, conociendo un poco más, pero a la vez sin tener conocimiento pleno, podemos decir conociendo un poco más, que serían 3, 4, 5 años algunas variedades, que no es mucho, nos faltarían 10 años más para poder decir que realmente las conocemos. Hoy, si tuviera que apostar, apostaría a plantar las siguientes variedades, o sea, seguiría apostando Yoyoni, que tiene muchas controversias, pero nosotros la verdad que nos da muy buenos resultados. Choctaw, Pauni, Oconi, Desirable, Kiowa y Sumner. Vuelvo a decir, esto es hoy, y puede ser que en 3 o 4 años alguna de estas variedades pueda decir, no, la verdad que ahora la Desirable no nos resulta tan, no seguiríamos apostando a esa variedad. O sea, hoy todo el cuadro de la izquierda yo no volvería a plantar. No volvería a plantar en mi plantación. ¿Y por qué? Bueno, acá les hago algo muy, muy rápido de características que fuimos viendo nosotros en nuestras mismas plantas, de nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, la Forker tenía muy baja producción, mala calidad, la Saxes cáscara dura y nadie la quería pelar, terminaban las bolsas de Saxes ahí separadas y nadie las pelaba. La Stuart teníamos bajo porcentaje de almendra, cáscara semidura, baja productividad y precocidad también. O sea, estas son todas características que nosotros fuimos viendo y por lo cual nosotros tomamos decisión de sacarlas. Ahora voy a mostrar cómo, que tampoco tenemos la respuesta porque la verdad que siento que todavía no hemos encontrado el método de refallar las copas que sea para mí positivo. Bueno, Harry Super, por ejemplo, se oscurece mucho, se raja, es alternante, tiene inconvenientes de pelado porque se parte, porque es muy puntiaguda. Mahan, bueno, la conocemos todos a la Mahan, que sí tiene buena productividad, sí tenemos un lote que nos produce 3 toneladas por hectárea de hace 4 años, y la verdad que es una buena cantidad de kilos por hectárea, pero bueno, pero mal llenado, o sea, por más que la trabajamos y la tratamos de regar y agregar, bueno, siempre terminamos con un llenado que no es para nosotros el ideal. Y termina siendo también un negocio muy puntual, de una nuez con cáscara, para vender con cáscara, entonces hay que encontrar justo el negocio, no es para todos. Gloria Grande tiene poca precocidad, alternante, cáscara semidura, poco porcentaje de llenado, y Monique Nodel, baja productividad. Vuelvo a aclarar, son nuestras observaciones de lo que nosotros hemos visto de las variedades. Bueno, ¿y por qué seguiríamos plantando las otras que les comenté? Yoyoni, Choctaw, Pauni, Oconi, Desirable, Kiowa y Sumner. ¿Por qué? Porque estamos logrando en esta zona nueces de muy buen tamaño. Estamos hablando de entre 100 y 130 nueces por kilo. Alto porcentaje de kernel, 52-56. Después vamos a estar hablando de que nueces que tienen entre 56 y 62. Pero bueno, por ahora nosotros manejamos eso. Ojalá que podamos ir a otras variedades que aumente el porcentaje de carne. Bueno, también por la precocidad. La Yoyoni nosotros es una nuez que es muy precoz y muy productiva, porque vemos que tienen buena adaptabilidad a la zona, Desirable un poquito menos, capaz, pero vamos viendo una buena adaptabilidad a la zona y porque vemos una buena sanidad. Por eso seguiríamos apostando a estas variedades. Y bueno, y esto era lo que nosotros teníamos. En un inicio contábamos con 21 variedades y después con recambio de copa, con injertos con parche, después voy a mostrar alguna foto, hoy tenemos 14. Pero bueno, la verdad que estamos lejos de ser lo ideal. Si yo volviera a plantar hoy de cero y tuviera que sentarme a organizar una plantación nueva, para mí yo buscaría no trabajar más de 3 o 4 variedades. Creo que hay un poco ya más de información como para decir qué variedades me gustaría plantar. Y creo que si plantar en 5 años y hacemos un banco de datos de cómo se van comportando las variedades en general, creo que me animaría a plantar 2 o 3, cuidando todo el tema de la polinización, fenología y demás. ¿Por qué? Porque por muchas razones. Primero, el manejo. Nosotros tenemos 14 variedades
Y bueno, hay algunas que pueden ser similares a otras, pero hay otras que son totalmente diferentes, unas que brotan y otras brotan a los 20 días, y si uno las maneja juntos, ¿qué pulveriza? Pulveriza primero una, deja de pulverizarla, o sea, el manejo, bueno, se complejiza muchísimo, y más cuando hay muchísimas variedades. Bueno, la cosecha, mezclar variedades, también todo lo que es post cosecha, es mucho más fácil de hablar de un volumen más grande de uno, dos, digo, de 2 o 3 variedades que de 14 variedades. Que después también la comercialización se complica porque tengo 3 toneladas de esto, 2 de esto, 500 kilos de esto. Entonces, por eso yo apostaría al día de mañana a plantar menos variedades. Obviamente, trabajando todo lo que es la fenología, viendo cuáles son compatibles con cuáles y cuáles funcionan mejor, que todavía yo creo que todavía nos falta un poco más de camino también en ese aspecto para recorrer. Bueno, el otro criterio, la poda. La poda es todo un tema. En mis principios me decían mano de tijera, porque después de que vino el ingeniero Lara, creo que mis árboles fueron palitos durante 2 o 3 campañas. ¿Por qué? Porque me volví loca buscando el eje central y bueno, y la estructura que tenía que ser así de la planta. Bueno, hoy trabajaría un poco más relajada, no trabajamos más relajada, nosotros hacíamos poda de invierno, de verano, invierno, verano. Ahora trabajamos solamente poda de invierno, bueno, son plantas ya grandes. Y bueno, en ese momento lo que hacíamos era plantar, cortábamos el eje al 50%, tutorábamos, porque por los vientos y demás teníamos muchos problemas de quebrado. Y bueno, y lo que íbamos buscando es el eje central, el primer año ya más, ramas laterales, después en el tercero ya empezaba a tener algunas brillillas productivas, tratar de cuarto o quinto entrar en producción sería tener aunque sea 1 kilo por planta. Y bueno, y después del quinto año más adelante empezamos siempre con la poda selectiva, que ahí ven una foto de, bueno, ese ya se está cerrando la herida, nosotros lo cubrimos con Protex cuando son lastimaduras muy grandes. Y la verdad que la poda selectiva a nosotros a mí personalmente me gusta mucho porque es como que siempre estamos iluminando el árbol. O sea, como digo, no hemos tenido en las plantaciones donde tenemos mayor producción, generalmente no hemos tenido caídas así de decir un año off, un año on, y yo creo que es un conjunto de manejo, ¿no? Desde fertilización, de poda, para mí es importantísima la poda, es muy importante por el tema de la iluminación. Y bueno, y ahora en los últimos años estamos probando el tema de la poda de cara. La poda de cara la hemos empezado hace 3 años, que por suerte lo que vemos es que no hubo tampoco una caída grande, vamos haciendo poda de cara muy sutil, muy suave. Empezamos generalmente con la cara oeste, bueno, acá se ve en la foto izquierda sin poda y en la derecha con poda. Empezamos con la cara oeste de las plantas, fila de por medio, al año siguiente seguimos la otra cara oeste de la fila que no se hizo. El tercer año estamos haciendo la cara este de la fila que ya hicimos hace 2 años, la cara oeste, y al año siguiente la este de la siguiente. O sea, una línea de por medio vamos trabajando. Y la idea es, bueno, en 4 años decir, bueno, volvemos a empezar, volvemos a podar la cara oeste, y bueno, en 2 o 3 años le contesto esa pregunta porque todos lo estamos probando, o por lo menos yo lo estoy probando en mi propia experiencia. Bueno, el otro criterio que también les comentaba es el tema de la nutrición. La nutrición, bueno, como tenemos nuestro equipo asesor y trabajamos mucho en el seguimiento permanente de la plantación. ¿Qué sería eso? Bueno, se miden los largos de los brotes, se mide el tamaño de las hojas, se va viendo cómo responde la planta a la nutrición, al riego, a todo. Entonces, lo que hacemos es, bueno, una planificación en junio estimada de lo que creemos que va a necesitar esa plantación, pero a la vez ese criterio se va modificando. ¿Por qué? Porque se va modificando con la observación permanente. A veces contamos con eso y después se decide bajar un poco la dosis, o al revés agregar un poquito más, o espaciar un poco en los momentos de aplicación. Y bueno, todo eso es, lo que yo digo es que no hay recetas en cuanto a la nutrición. Lo importante es tener un plan de trabajo
e ir acomodándolo a la realidad que te está mostrando la planta, porque es una realidad. La planta nos habla y nos va diciendo en qué situación está. Hay plantas a veces que a veces decaen y bueno, y fertilizarlas al final las complica más, hay que ver por qué está decayendo ese crecimiento. Bueno, después otro de los temas que tenemos en cuenta es, bueno, la producción que tuvo ese lote, los kilos que tuvo por hectárea, entonces ahí también se definen las unidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Hacemos análisis foliares a los 100 días de la brotación todos los años desde hace 10 años, y cada tanto hacemos análisis de suelo también para ir viendo un poco cómo eso lo empezamos a incorporar un poco más últimamente. Y la fertilización, algunas veces, en algunas variedades que se han disparado, que los rendimientos han sido muy altos, hasta tenemos en cuenta de tratar de hacer alguna fertilización diferenciada y agregarles un poquito más de fertilizante si han generado un pico muy alto de producción. Bueno, y riego, que este es, que yo siempre digo que para mí de las 3 actividades más importantes para el pecan y que hemos observado que generan los mejores resultados son, en primer lugar, el riego. En segundo lugar, el riego. Y en tercer lugar, el riego. Yo sola me río porque es verdad. Creo que es la base. Si no partimos del riego, de un buen plan de riego, todo lo que fertilicemos, o sea, es como ni siquiera estamos cumpliendo con lo básico, que es primero el agua. Bueno, y el último tema de los criterios que fuimos modificando es, empezamos a trabajar un poco más en las condiciones del suelo que nosotros teníamos. Nosotros venimos de un suelo que se hace agricultura hace como 40 años, y la verdad que muy trabajado, muy compactado. Entonces, siempre fue una inquietud el tema de tratar de mejorar esa calidad, la calidad de ese suelo. Por eso hicimos análisis de suelo, tenemos un aparato que es un penetrómetro que realiza mediciones de compactación del suelo, que nos permite ir un poco sabiendo la compactación de nuestro suelo. Y bueno, y a raíz de eso decidimos algunas acciones, que yo pongo pruebas. ¿Por qué? Porque son acciones que nosotros estamos todavía evaluando, viendo cómo responden las plantas, viendo qué pasa. Y esas acciones fueron, hicimos subsolamos toda la plantación al costado de la línea de plantación. Ahora les voy a mostrar una foto. Después otra de las acciones que hicimos y que estamos tratando de desarrollar y mejorar, y todavía no estamos dando vuelta en cuáles son los mejores cultivos, es hacer siembra de cultivo de servicio, que es lo que se hace abajo de la línea de los árboles, y lo que busca uno es roturar el suelo, mejorar el contenido de materia orgánica. Y bueno, y también estamos trabajando de a poquito con la incorporación de ácidos húmicos y fúlvicos. Pero vuelvo a decir, hoy no puedo comentarles ningún resultado sobre todo esto. Lo único sí positivo que siempre dije, si subsolamos y las plantas brotan bien, bueno, ya tenemos por lo menos un control visual positivo de que no les rompimos todas las raíces. Las plantas brotaron bien y con eso nos quedamos tranquilos, pero bueno, todavía creo que nos falta un buen camino como para empezar a tener algunas conclusiones. Bueno, acá se puede ver alguna foto. Este subsolado se hizo en invierno y se genera mucha rotura de raíces. Pero bueno, como dije, por lo menos visualmente y en productividad no hemos visto una caída considerable no hemos visto caída considerable de la producción, con lo cual nos hemos quedado tranquilos. Por lo menos nada negativo ha pasado. Bueno, el cultivo de servicio, en este caso estábamos probando el nabo, porque bueno, lo que buscamos es hacer galerías. Ese nabo después se pudre y queda todo, quedan poros en el suelo, pero bueno, todavía tenemos mucho para desarrollar. Ahí se ve la línea de plantación de los pecanes con el cultivo del nabo, que es con la florcita blanca, y bueno, y como el nabo entra, que también tenemos que se va para arriba porque pega en el suelo compactado, y al final tenía creciendo una gran parte del nabo arriba, pero bueno, seguimos apostando. Y como les dije, bueno, entonces este sería el resumen de todos los criterios que les comenté recién,
que fuimos tomando decisiones, cambiando, mejorando en función de la experiencia que a uno le va dando los años, ¿no? Bueno, y ahora quiero entrar un poco en cómo fuimos pasando realmente de ser un hobby a que hoy sea un emprendimiento productivo y sea una actividad productiva más dentro de la empresa. Y para mí fue la profesionalización. Ese fue el hito más importante de pasar de ser algo que uno lo puede ir llevando y puede dar y dando resultados, a realmente llevar una plantación adelante y con buenos resultados. Bueno, profesionalización, ¿a qué me refiero? A los que me comentaba antes, a la incorporación de asesores que nos visitan cada 15 días, que son nuestro equipo de Enrique Orelli y Juan Blackweather, que también son nuestros asesores en el grupo NOA PECAM. Y bueno, y con ellos trabajamos más el ingeniero Humberto Álvarez, que es el ingeniero agrónomo. Entonces, lo que trabajamos es en equipo, o sea, hay una visita, recorremos, bajamos línea y después el ingeniero agrónomo se dedica a llevar la plantación realmente día a día. Entonces, ¿y qué se mejoró desde que esto empezamos a trabajar así? Y bueno, la lista es larga. La presencia de ojos profesionales que están viendo la plantación y están viendo lo que le pasa a la planta y deciden volantear para un lado, volantear para el otro, el control, el manejo técnico, cuándo aplicar, cómo aplicar, en tiempo y forma, o sea, hay mayor criterio para ejecutar todas las tareas, para tomar decisiones. Obviamente, mejor uso de los recursos del personal agroquímico, maquinaria. ¿Por qué? Porque hay alguien que está ahí viendo, porque si llueve, al final no, el riego no va y al final vamos a hacer la pulverización y mejor asignación de prioridades. Por lo que les decía, si de repente viene el riego, pero no, después llovió, bueno, esta persona o este ingeniero es el que va decidiendo qué es lo que en ese momento hace falta o qué es más urgente, porque uno puede bajar una línea y decir, bueno, esta semana vamos a hacer todo esto, sí, pero 2 días después las condiciones cambian y uno tiene que ir tomando decisiones sobre la marcha. También al profesionalizarnos, hacemos pruebas y mejoras y monitoreamos, porque antes hacíamos una prueba, probamos un producto o analizamos algo y después el problema es que eso queda en nada, uno no termina monitoreando o viendo qué resultados, pero al ser un equipo y es como uno se apoya en el otro y nos interesa y uno se entusiasma más porque lo puede compartir. Bueno, y después también desde la parte de planificación, o sea, hacemos mejores análisis de presupuestos de agroquímicos, de costos, de gastos, mayor contacto con los proveedores, que también a veces nos donan algunos productos para poder trabajar y probar, mejor manejo del riego, después homogenización de las variedades, o sea, como les dije, fuimos trabajando muchísimo para ir sacando variedades que no nos resultaban, y es todo un trabajo, ¿no? Y de seguimiento, porque estás siguiendo una plantación productiva y entre medio árboles que todavía son muy chicos. Después tarjeteamos aplicaciones, ajustando caudal a lo largo de la campaña, entonces no tiramos producto de más en las pulverizaciones, sino que estamos viendo si realmente se cumple con lo necesario y si es necesario bajar el caudal o acelerar el tractor. Bueno, y acá yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Este es un ejemplo de un lote donde estamos homogeneizando variedades, un lote de plantas de 8 años, que ahí se ve al lado, fue la poda de este año, nosotros habíamos dejado ramas laterales, y este año decidimos ya directamente dejar el eje, que el eje es la planta injertada. Vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, como les digo, no es un trabajo fácil y todavía necesitamos varios intentos más como para decir que podemos tener un sistema que funcione. El injerto lo hacemos de parche y vemos que se complica mucho cuando los tocones o sobre lo que se injerta es muy ancho. Y eso que estos no son tan anchos. Pero cuando es muy ancho es muy difícil después generar una buena estructura que se amarre bien a ese tocón. Así que bueno, todavía estamos ahí evaluando si nos gusta o no nos gusta este tipo de cambio de copa, digamos. Bueno, después acá otro ejemplo de
de lo que decía, de que tarjeteamos. Entonces es importante porque capaz que uno, cuando no tiene tiempo, bueno, apliquemos, pero es importantísimo tarjetear, ver qué está pasando, ver cómo está funcionando la máquina, cómo, qué le está llegando realmente a la planta. Esto es un tarjeteo que hicimos a 7 metros con un caudal de 390 litros por hectárea y probamos con un equipo que se llama kit electrostático. El de la izquierda es con y el de la derecha es sin. O sea, vimos que a esa altura, sin el kit, no llega muy bien la pulverización. Pero estamos probando también, estamos viendo qué pasa. Este kit lo instalamos ahora, recién son nuestras primeras dos aplicaciones que hemos hecho, no tenemos mucho camino andado. Bueno, y a raíz de la profesionalización, ¿qué surge? Propuestas, ensayos, cosas para realizar, porque si no, si uno está en el día a día nos lleva puestos. Entonces, esto permite también al profesionalizarnos, uno mira desde más afuera, desde lejos, y puede proponer otras cosas. Y bueno, nada, vamos rápido, les cuento, pero todas estas cosas, nosotros hoy hacemos fenología, así que conocemos el comportamiento de nuestras variedades, que nos ha permitido tomar muchísimas decisiones, y todavía nos falta un poco más. Fenometría, que es el tamaño de los brotes, y que también permite definir en qué momento hacer las aplicaciones de fertilizante en función de los golpes de crecimiento. Bueno, todo lo que es manejo del suelo, que fue la descompactación, cultivo de servicio, incorporación de ácido húmico. Bueno, fue un trabajo conjunto que sola no lo hubiese realizado, sino que fue gracias al aporte, conocimiento, buscar información de este equipo que hoy funciona en el Mangrullo. Hicimos varios ensayos con Dormex, aminoácido, níquel, boro, todavía muy pronto para para pasar resultados, ¿no? Pero también trabajamos con conteo de frutos, conteo de caída de frutos, bueno, y todo lo que es la poda, buscan viendo distintos tipos de poda. Después, otro tema más que trabajamos muy bien es la calidad del agua, que corregimos. Para mí es importantísimo el tema del pH del agua. Y gracias a que Humberto se tomó el trabajo de empezar a medir, nos dimos cuenta que estábamos trabajando con un pH de agua malísimo y que había que sí o sí usar corrector. Y bueno, y algo lógico que al haber mayor cantidad de personas, los análisis son mucho más ricos y podemos tomar decisiones entre todos. Bueno, acá fotos de vuelta. Nosotros teníamos un agua de 8,6, un pH 8,6, y así lo veníamos aplicando hace 10 años. Y gracias a que pudimos medir, que es algo muy sencillo, empezamos a trabajar con corrector, que bueno, el rango óptimo para las aplicaciones es entre 5 y 6,5. Y es algo muy importante porque eso mejora la eficiencia de aplicación, la eficiencia del producto, bueno, infinidades de cosas. Bueno, vuelvo a los números, que son los que a mí me dan un poco de estabilidad. Algunos números a través de los años. No lo quiero volver loco, vamos a pasar un poquito rápido porque bueno, ya me estoy extendiendo. ¿Qué serían algunos números? Bueno, estos son algunos resultados a través de los años. Este lote es el lote 2, que está compuesto por 45% de Yoyoni, que para nosotros es una planta súper productiva, 30% de Pauní y 25% de Choctaw. La línea roja son los kilos estimados que nosotros estimamos que debería dar esa plantación, bueno, desde el año 6 hasta el año 12. Y lo azul es lo que realmente dio. O sea, veníamos más o menos siguiendo esa línea entre el año 7, 8, en el año 9 empezamos a disparar un poco, en el año 10 y en el año 11, bueno, disparamos hasta la estratosfera, o sea, pasamos de 2 toneladas 300 a 3,500, después a 5,200 y después, bueno, hubo una merma 3,900, que todavía estamos analizando si fue una poda muy severa o bueno, pero bueno, no, lo que yo quiero mostrar también es que yo considero que si uno trabaja muy establemente la plantación, puede conseguir que no hayan esos años on y off, sino algo un poco más estable y una meseta un poco más tranquila en cuanto a los años productivos. Vuelvo a decir,
vamos 12 años, si yo tuviera 20 años más de este gráfico, les podría dar mucha más información. Ese mismo lote, esto es la fertilización, el plan de fertilización, o sea, nosotros lo vamos llevando año a año, es lo que se hizo desde el año 9 hasta el año 12. Ahora, bueno, el año pasado hicimos una fertilización un poco más agresiva, porque bueno, tuvimos mucha demanda de la planta en el año 11 con las 5.200 kilos, y bueno, vamos a ver, esto es una incógnita, a ver qué pasa este año 13 con todo eso que se le dio de comer, a ver cómo sigue reaccionando este lote. Y yo, bueno, incertidumbres que digo que ya no son tan inciertas. Esta fue una pregunta que hicimos en una reunión nuestra con el grupo Nova PECAM, que nos tocó en nuestro campo en octubre del 2021, o sea, hace 2 años. Y preguntamos al grupo, ¿es posible mantener una producción de 2.500 kilos por hectárea? ¿Y creen que es posible mejorarla sin caer en la alternancia? Ahí todavía no sabíamos qué podía pasar. Y en los últimos 2 años vimos que sí es posible. O sea, si ustedes ven la línea verde, es el lote 1, que desde hace los últimos 4 años fue incrementando su productividad. En el año 12 con 2.400 kilos casi, 13 3.000, 14 4.000 y en el año 15 4.000. O sea que estamos hablando de que lleva 4 años sostenido casi por encima de los 2.500 kilos por hectárea. Vemos el azul, que es el lote 2 del que les comentaba recién, que bueno, tuvimos ahí una caída, pero una caída que no llegó a bajar hasta los 2.500, o sea que se sigue manteniendo dentro de los 2.500 para arriba, por lo menos en los últimos 3 años, casi 4. Y bueno, y otras líneas son de los otros lotes que todavía para nosotros son más juveniles y bueno, y todavía nos falta un poco más para ver qué pasa con esos lotes. Pero bueno, la respuesta hoy sería sí. ¿Creemos que se puede generar más de 2.500 kilos por hectárea? Sí, y que se puede mantener con un buen manejo. Yo creo que sí, porque eso es lo que yo voy viendo. Pero bueno, lo voy viendo en 2 de mis lotes. Esperen que son 5 lotes. Vamos a ver cómo siguen reaccionando el resto. Bueno, acá viene la pregunta filosófica. ¿Cómo fue que el PECAM pasó de ser un hobby a ser una actividad productiva más dentro de la empresa El Mangrullo? Y bueno, para mí esto se basó en 3 pilares. El primer pilar es el grupo Nova PECAM. El segundo pilar fueron nuestros asesores. Y el tercer pilar fue la profesionalización con la incorporación de un ingeniero agrónomo. Para mí, o sea, si yo hoy empezara una plantación nueva y tuviera el equipo de profesionales que hoy están capacitados para llevar adelante, ¿cuántos errores me evitaría? ¿Cuántos errores evitaría? Porque si algo he hecho en los últimos 17 años es hacer muchos errores, muchos. Pero bueno, de esos vamos aprendiendo todos. ¿Y por qué crecimos en el Mangrullo y por qué creo que crecimos en el NOA? Y acá me pongo sentimental. Bueno, crecimos gracias a todas esas reuniones mensuales que llevamos adelante del grupo mes a mes en cada uno de los campos. Crecimos gracias al trabajo en equipo en el que participamos todos y nos acompañamos. Crecimos acompañándonos siempre, al mal tiempo, con lluvia, con calor. Crecimos pensando juntos. Crecimos gracias a horas de trabajo en equipo, a poner en común, a discutir, a estar de acuerdo y desacuerdo, horas de trabajo. Crecimos compartiendo experiencias, que eso es lo más lindo también de la actividad, no hacerla sola, hacerla en equipo, en grupo,
Crecimos organizando eventos, jornadas. Esta es una jornada de la CAP que se hizo acá en Tucumán. Esta fue la jornada que hicimos en el campo nuestro, ya hace varios años. Crecimos intercambiando con otros productores. Crecimos viajando y participando en otras jornadas, en otras zonas del país. Crecimos organizando mini giras, donde recorremos en 2 días los campos de todos en el mismo momento para ver cómo está reaccionando cada uno, a veces generalmente antes de cosecha, y ver cómo está cada campo en el mismo momento. Pero sobre todo crecimos porque juntos sabemos que podemos llegar más lejos. Bueno, quiero cerrar esta charla agradeciendo al Grupo Nueva Pecan por los 12 años compartidos, por los 12 años creciendo juntos. Y muchas gracias al ingeniero Enrique Orel, a Ernesto Río, al ingeniero Mariano Marcó, al ingeniero Humberto Álvarez y a todos los que nos acompañaron y siguen acompañando en este hermoso viaje que es la producción de Pecan. Así que a todos, gracias totales. Gracias, Josefina, muchas gracias. Ahora Enrique Orel te va a hacer unas preguntas que tenemos en el chat. Hola José, ¿cómo estás? Excelente, excelente ¿Qué hace presentación. Enrique? Vamos bien. Acá pregunta Pablo Sánchez, ¿de qué elementos consta el kit electrostático? ¿De qué elementos ¿Perdón? consta? Es El kit. un aparato que se conecta la pulverizadora y que permite generar una corriente eléctrica que le da cargas a las partículas y con lo cual genera mejor adherencia. Pero bueno, no me Excelente. voy a desarrollar mucho la parte técnica, pero estamos probándolo. Recién lo pusimos en la segunda aplicación que hacemos. Pero bueno, apostamos mucho a la mejora continua y probar cosas distintas y bueno, eso es lo que les comentaba, por eso preferimos tener pocas hectáreas, pero tratar de trabajar con toda la tecnología nueva que vaya saliendo. Pero bueno, todavía la estamos probando, no puedo decirte mucho más que eso. Buenísimo. Ahí pregunta otro u otra, no sé, son iniciales. Hola, ¿qué otros cultivos de servicios consideraron? Y estamos, la verdad que bueno, nabo, menilotus, después cárdamo, creo. La verdad que bueno, por ahora estamos probando nabo y menilotus, pero sí hay muchísimos cultivos de servicio para desarrollar. Pero bueno, vamos probando con esos. En nuestro primer año también, vuelvo a decir, hay muchas cosas que vamos desarrollando, pero no tenemos historia ni recorrido, ¿no? Buenísimo. Hay otra pregunta más que dice, la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿la hacen mediante fertirriego? No, nosotros no tenemos, bueno, eso es algo muy importante. Nosotros no tenemos sistema de riego por goteo, hacemos por melgas, hacemos melgas de riego y con mangas de plástico. Así que lo nuestro es al voleo y son golpes de fertilización. Por eso también creo que posiblemente con fertirriego se pueda hacer algo mucho más estable, pero bueno, estamos apostando a eso en el futuro. Excelente. Acá está el amigo Charlie que pregunta, ¿los kilos producidos por hectárea son apenas cosechados o después del acondicionamiento? Son cosechados, son secos pero cosechados. No, después del acondicionamiento no, lo que nosotros buscamos es saber cuál es la productividad de la planta. Después si uno la maneja bien, esa productividad debería ser casi del 90%, pero sí, es una vez, tomamos como medida una que se cosecha y luego de secado, no acondicionado. Bien. Y acá pregunta, la fertilización es de 3 toneladas por hectárea, dice. ¿Cómo evalúan el costo respecto a la producción?
Bueno, nosotros tenemos toda nuestra gestión que la llevamos aparte, que bueno, esta vez no quería hacer muy larga la charla, pero sí, llevamos toda la parte de gestión por lote y sabemos, sí, gastamos mucho, pero así todo termina kilos por hectárea siendo bastante rentable. Los lotes que están productivos, ¿no? Yo estoy hablando que nuestros lotes más productivos son posiblemente 20 hectáreas de las 35. Todavía entrar bien en producción nos falta 15 más. Y esa acá hay una pregunta más. ¿Qué beneficio le trajo la poda de caras? ¿Qué beneficio? Mira, nosotros hicimos, como dije, siempre tratamos de hacer pruebas lo menos invasivo posible en el árbol. Y los beneficios es que en los lotes donde probamos, por ejemplo, tenemos Mahan en ese lote, tuvimos los 3 años seguidos, 3 toneladas por hectárea, no hubo una baja de la productividad. Y sí vemos que hay mucha iluminación y consideramos que eso es lo que genera también una estabilidad para que se siga produciendo establemente y no haya caídas. Para mí es importantísimo la iluminación de la plantación. Hay que ir trabajándolo y hay que trabajarlo todos los años. O sea, no solo hacemos poda de cara, sino si fue muy suave la poda de cara, hacemos también algo de poda selectiva, de ramas que estén mal posicionadas o que puedan resultar que se van a quebrar por los vientos. O sea, también cuidamos mucho eso para tratar de no tener rotura de los árboles por viento y por mala inserción de ramas. O sea, como te digo, probamos de todo. Para mí es una combinación de los dos. Es bastante manual lo nuestro hoy porque, bueno, no tenemos maquinaria ya mecanizada que vaya y puede. O sea, nosotros no hemos usado, otros del grupo sí lo han probado, pero bueno, falta como empezar a incorporar maquinaria que se dedique a hacer poda de cara y sea mucho más rápido. Nosotros lo hacemos bastante artesanal. Muchísimas gracias, Josefina, por compartir con todos nosotros tu experiencia. Gracias a cada uno de ustedes por participar y nos veremos en una próxima charla. Listo. Dale, Perfecto. gracias, Bueno, espero José. que les haya servido y nuestra experiencia. Gracias, José. Gracias, Enrique.